Hola, cuando grabo este vídeo son aproximadamente las 7 de la tarde del domingo 9 de octubre. A esta hora las cifras que manejo, de las que me he podido enterar, son bastante extrañas. Las cifras de esta guerra relámpago, la segunda guerra de Yom Kippur, como la he llamado, aunque ya sabemos que no ha sucedido en los días de Yom Kippur, pero sí exactamente 50 años después de la guerra del Yom Kippur del 73, que comenzó un 6 o 7 de octubre. Se está dando 300 muertos por parte de los palestinos y 300 muertos por parte de los israelíes. Y alrededor de 1.600 heridos, 1.700 de los palestinos y 1.600 de los judíos, de los israelitas. Lo cual ya es un poco extraño, porque en otras guerras que ha habido, las cifras de bajas de los palestinos han sido muy superiores. Y esto nos indica que ya la correlación de fuerzas ha variado ya desde el principio. Otro dato muy importante del que nos hemos enterado esta mañana es la cantidad de altos mandos militares y policías de Israel que han sido detenidos, secuestrados, como queréis llamarlo, por los palestinos. Hemos visto coroneles, jefes de policía, y esto es algo muy extraño. Esto indica ya que el ataque de Hamas ha estado muy bien perpetrado, muy estudiado, que se ha dirigido a elementos concretos de los alrededores de la Franja de Gaza y que contaban con una inteligencia, es decir, con unos datos de información muy precisos de lo que querían atacar. Y esto es el comienzo de este vídeo, que conecta con el anterior. En el anterior os dejé algunas notas de, bueno, pues de sentido común, de la imposibilidad material de que se hubiera producido este ataque palestino sin la colaboración, el autosabotaje o incluso la colaboración de determinados elementos del ejército israelí o de sus servicios de inteligencia. Bueno, pues un día después se confirma por boca de una exagente de inteligencia del ejército israelí llamada Efret Engson, y os puedo decir que antes de que la podáis ver durante unos minutos explicando por qué ella sabe que esto no ha sucedido por casualidad, que ha habido una colaboración interna, os tengo que decir que un agente de inteligencia nunca deja de ser agente de inteligencia. Siempre van a seguir dando información, y esta mujer, yo os aseguro, a título personal, que este vídeo lo ha hecho en representación de esa facción del ejército y los servicios de inteligencia israelí, que podemos calificar de sombreros blancos, y que, bueno, luego a continuación, después de que veáis estas declaraciones, os seguiré explicando. October 7th, 2023. This is Efrat Fenigzon, and I'm here to share an update from Israel-Hamas war, which started this morning. I'm going to share some key details and concerns, mostly based on Israeli citizens' voices from the ground and based on official statements. Soldiers are being recruited for reserves as we speak from this morning, but because of stupid reasons such as no public transport, they're waiting hours to get to the bases. Mainstream media, this is an interesting point, apparently admits that IDF spokesperson is forbidding them to tell the complete truth about what's happening, highlighting a lack of transparency. And this is to the Israeli citizens. I'm not even talking about overseas. I'm talking about to the people of Israel here. For hours and hours, the reports that came from the mainstream media were completely lacking, and people started to rely mostly on the news from each other, from people on the ground. Only now, 6 p.m. Israel time, or it's actually 7 already, 12 hours after the event started, we received the first formal statement from the IDF spokesperson, and I will include an article with that statement in the notes. A year ago, there was a military operation in Gaza to prepare for such events, and ongoingly there are trainings for these kind of scenarios. This raises serious questions for me anyway about Israeli intelligence. What happened? 2 years ago, there was a successful deployment of underground barriers with sensors to alert exactly on these kind of terrorist breaches. Israel has one of the most advanced and high-tech armies. How come there was zero response to
the border and fence breaching. I cannot understand that. Personally, I served in the IDF 25 years ago in the intelligence forces. There's no way, in my view, that Israel did not know of what's coming. A cat moving alongside the fence is triggering all forces. So this? What happened to the strongest army in the world? How come border crossings were wide open? Something is very wrong here. Something is very strange. This chain of events is very unusual and not typical for the Israeli defense system. Bueno, ya lo habéis visto. El 60 o el 80% de las fuerzas que debían estar protegiendo la frontera con la Franja de Gaza se habían ido a West Bank, al otro territorio palestino de Cisjordania. Esto es infumable. Y ella, pues, en este otro segmento que os voy a poner ahora, pues confirma la conspiración. Y encima, pues recuerda lo mismo que os dije yo ayer, que, bueno, que no parece casualidad que esto se haya hecho coincidir con el aniversario, el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur, que como todos sabéis ya, fue el comienzo de este sistema monetario fraudulento que termina precisamente ahora. Así que observar, escuchar a esta mujer, Efrat Engson, bueno, pues diciendo prácticamente lo mismo que os dije yo ayer. So maybe. A point about the situation in Israel in the past few years, which I want to make, is related to, and those who follow me know that there's a general sense of insecurity in Israel. There's political and social instability and unrest. Public funds are being misused on agendas such as COVID, climate, judicial reform, abolishing cash, and many more. The current government is highly corrupt in my view, while the previous one was no better. I don't care about having a popular opinion. I care about exposing evil forces wherever and whomever they are. So to me, this surprise attack seems like a planned operation on all fronts. This is a failure to protect the people of Israel, for sure. Perhaps the biggest failure since the Yom Kippur War exactly 50 years ago, if not bigger. By the way, is it a coincidence it's exactly 50 years ago, almost on the day? The Yom Kippur War was on October 6, 1973. If I was a conspiracy theorist, I would say that this feels like the work of the deep state. Bueno, evidentemente todos los días están pasando cosas muy extrañas porque esta guerra, esto de que les ataquen a los judíos con parapentes cuando tienen el escudo, el domo de hierro le llaman, que es el equivalente, pues si no lo sabéis, al escudo antimisiles, es decir, pues a través de las telecomunicaciones generar un escudo que impide que pasen misiles por ahí y drones, o sea que está todo absolutamente vigilado. Nos quieren hacer creer que han pasado unos drones no, unos parapentes a motor y que se han infiltrado en una rave party y se han llevado a 300 macizas, porque es lo que están diciendo. Bueno, vamos a dejarlo, todavía no se puede negar esto, siguen manteniéndolo, siguen sacando fotografías, pero bueno, es que la cosa llega ya al punto en que nos han mostrado pues dos collages con fotografías de israelitas guapísimas todas, que supuestamente todas han sido secuestradas por los palestinos, se supone que procedentes de esta rave party. En fin, voy a dejar una puerta abierta a que esto haya sucedido de verdad. También es una absoluta imprudencia hacer una rave justo al lado de la frontera con Gaza. Pero bueno, yo personalmente esto lo dejo entre grandes interrogaciones. Pero bueno, vamos a continuar con digamos que el aspecto más importante ahora mismo, que es a dónde nos lleva este conflicto. Llevamos solo 2 días, pero estamos escuchando posicionamientos, pues no iba a decir alucinantes, pero luego muy preocupantes. Entre ellos el de Putin pidiendo, exigiendo el establecimiento del Estado palestino con capital en Jerusalén, y el Erdogan, su homónimo en Turquía, que es una grandísima potencia de la OTAN, exigiendo ese mismo Estado palestino, capital en Jerusalén, y la vuelta a las fronteras de 1967, es decir, los Altos del Golán, entre otros territorios que Israel quitó a los palestinos y a Jordania. Esto es muy importante porque en los canales patriotas, desde ayer mismo ya se estaba diciendo, en los canales patriotas de Q,
se está diciendo que esta guerra va a llevar a una reordenación de las fronteras de Oriente Medio. Entonces, el posicionamiento, vamos a creernos que Hamás ha hecho esta incursión increíble en la cual pues todo ha fallado en Israel, que bueno, pues ha sido un absoluto desastre, y vamos a creernos eso, y en ese mismo día se posicionan a su favor Egipto, Irán, Arabia Saudita, y me falta alguno, no era Qatar, había algún otro país que se ha posicionado claramente a favor de Palestina, pero ya solo con estos, y el Líbano. Pues, y Siria. Esto ya es suficiente. O sea, ahora mismo tenemos a día de hoy, segundo día de combates, tenemos que Israel ya tiene tres problemas. Tiene el problema de los palestinos, de Hamas, tiene el problema de los chiitas de Hezbollah en Líbano, que ya está habiendo ya intercambio de disparos, de proyectiles en este caso, y parece que Siria, desde los campos de los Altos del Golán, también está, disputando la frontera con Israel. Es decir, ya tiene tres ejércitos en su contra. Egipto ha hecho un posicionamiento extrañamente belicoso. Entonces ya con estos cuatro países, y si queréis le sumamos, falta solo Jordania, tendríamos la repetición de la guerra de Yom Kippur. Mucha gente desconocéis esta guerra, bueno, porque ha habido cosas que hemos sacado en todos estos años de investigación que, bueno, pues hoy en día no se pueden encontrar. En mi libro, El sentido de la historia, podéis encontrar esta parte de 1973 como un capítulo entero, y entre otras cosas, pues aprenderéis que la guerra de Yom Kippur fue un timo, que fue un engaño. Esto lo contó Israel Samir, que es un intelectual, creo que sigue vivo, por cierto, lo conocí en Barcelona, que participó en esa guerra con el ejército israelí como soldado, incluso estaba en un cargo de teniente o algo así, y dijo que bueno, que realmente ese ataque de los árabes pues estaba todo, bueno, que los judíos, los israelitas sabían perfectamente que iban a atacar y les estaban esperando. Es decir, que hubo alguien dentro del mundo árabe que le pasaba información. Ese hombre, sabemos quién es, era el yerno de Nasser, se llamaba Awas. Hubo un documental en Netflix que habló de ese hombre, y luego creo que hasta una serie hecha por Sacha Baron Cohen, el humorista este. A ver si luego me da tiempo a buscar el título. Creo que se llamaba El espía, simplemente. En fin, que esa guerra estuvo planificada para llevar a cabo el golpe del petrodólar, en definitiva. Con lo cual, el argumento que ayer os contaba, que es que esta guerra, segunda guerra del Yom Kippur, lo han puesto en esta fecha precisamente para darle la vuelta, encaja a la perfección. Aquí lo que hace falta ver es qué va a hacer la Unión Europea y Estados Unidos, porque si Turquía apoya a estos países, a Egipto, Irán, si se unen Egipto, Irán, Turquía, Arabia Saudita, bueno, pues evidentemente Israel no tiene capacidad para rechazar o combatir con tantos enemigos y hoy en día tan poderosos, porque se han armado muy bien. El asunto de Turquía, pues todavía generaría más conflicto en la Unión Europea y sobre todo en la OTAN, porque Turquía es un país de la OTAN, y si de repente se pone de parte de los palestinos, como parece que va a hacer, porque una vez, y eso lo tengo que recalcar una y otra vez, una vez se han desembarazado estos países del BRICS, del corsé, del SWIFT y del sistema monetario, y bueno, pues ya les da igual que les hagan, les pongan sanciones porque pueden comerciar con su propio sistema monetario con otros países que tienen absolutamente de todo, y ahí encima son los que tienen el petróleo. Bueno, pues la posición de Turquía sería una ruptura casi absoluta para la OTAN. Una OTAN que ahora mismo, desde luego en Europa, está sin munición, está sin armamento, porque lo ha enviado todo a Turquía, a Ucrania, y encima ahora se sabe que las armas que había enviado la OTAN a Ucrania han acabado en manos de Hamas. Esto ya es, bueno, pues ya la locura completa, o sea, es porque el presidente ucraniano, judío, Zelensky, le envía armas o que han acabado a través del contrabando en las manos de su mortal enemigo Hamas. O sea, esto es una absoluta locura. Aquí el asunto que os estaréis planteando es qué va a hacer Estados Unidos. La última noticia que he encontrado es que haya mandado unas fragatas y van a estar, bueno, pues ahí merodeando la zona un poco para
posicionarse. Pero yo os aseguro que Estados Unidos no se va a enzarzar en ese conflicto, esté Biden o quien esté, porque realmente el que manda en el ejército de Estados Unidos es el señor Donald Trump y la gente de Q, y ya dijeron que Israel for last, y que nunca más iban a apoyar una guerra para Israel, para apoyar a Israel, porque ya han tenido muchas experiencias malas de ataques de bandera falsa por parte de ese grupo. Así pues, la situación al segundo día de conflicto es muy interesante. Estamos viendo también pues barbaridades como podíamos imaginarnos, pero están pasando cosas muy raras, y desde luego la posición de Israel, aunque sigue intentando aparentar fortaleza, porque evidentemente la tiene y debe estar arrasando Gaza ahora mismo mientras estoy hablando, pero la respuesta que podría tener por parte de Irán, sobre todo, que es el más belicoso, el Líbano, por supuesto, e incluso que se pudieran sumar Arabia Saudita, Egipto y sobre todo Turquía, podría acabar con el Estado hebreo. Y en este asunto, en esta coyuntura, es donde, claro, mis amigos argentinos se ponen nerviosos porque recuerdan el posicionamiento sionista del candidato Javier Milei y ese, no rumor, esa teoría bien extendida del plan del Andinia para generar un Estado judío en el sur de Sudamérica, es decir, entre Argentina y Chile. Así que Octubre Rojo, esto se está poniendo muy caliente, esto está muy interesante y lo estamos siguiendo prácticamente al minuto gracias a las redes sociales. Un último apunte sobre España, porque esta mañana he visto unas declaraciones del embajador palestino en Madrid, en el canal de 24 horas de Televisión Española, en el cual pues la entrevistadora, la periodista, pues la ha dejado hablar absolutamente sin ponerle ninguna pega, y bueno, ha sido una especie de entrevista masaje que le llaman a este tipo de declaraciones en las cuales el periodista no se posiciona, bueno, ni siquiera le ha recordado que ha sido atacado Palestina a Israel en este caso, aunque tuviera sus motivos. El caso es que en la situación del gobierno de Pedro Sánchez se va a poner muy complicada, porque la izquierda tradicionalmente en España es pro-Palestina y el posicionamiento de Pedro Sánchez, como en este caso, que es incluso el presidente de la Unión Europea, le toca a España, pues debería ser pro-judío, pro-israelita. Con lo cual, al mismo tiempo, esto podría traer problemas internos en la Unión Europea por la cantidad de musulmanes que hay. O sea, yo creo que con estas cosas que os estoy contando, estos datos, os podéis dar cuenta que realmente estamos ante un momento muy importante de la historia que para algunos podría detonar la Tercera Guerra Mundial. Así que, bueno, vamos a seguir muy atentos con lo que sucede, y ya aprovecho este momento para hacer una pequeña publicidad, invitaros al congreso en el que participo, la España del siglo XIX versus la España del siglo XXI, en Colmenar Viejo, el próximo jueves 12 de octubre, Día de la Hispanidad, a las 5:30 de la tarde, en el Centro Cultural Pablo Neruda. Tendremos a Pablo Victoria, el colombiano Pablo Victoria, experto en ese traidor que fue Bolívar. Tendremos a Federico Santaella, autor del fantástico libro sobre la conspiración del 1898, y a un servidor uniendo todas las piezas y llegando incluso al nacionalismo vasco y catalán. Me lo he preparado bien, ¿eh? Yo os aconsejo que vayáis porque va a estar muy interesante. Así que nos vemos este jueves si estáis por Madrid. Venga, hasta otra.